Dios bendiga, mujeres, chicas de fe. Dios me las bendiga en esta hermosa tarde. Un privilegio para mí siempre poder compartir con ustedes este consejo de parte de Dios para cada una de nosotras. Un saludo a aquellos que ya pronto se van a conectar. A nuestro hermano Daniel, que siempre nos ayuda también. Y a mi hija Wendy, que siempre también está aquí. Usted no la ven, pero aquí están siempre ellos trabajando en sus áreas de trabajo. Así es que es un saludo para cada una de las chicas de fe. Estamos listas para ese congreso, ese próximo domingo, ese retiro espiritual que cada una, pues ya tenemos nuestro grupo ahí apartadito para poder aprender, ¿verdad? Aprender, para poder ser ministradas, para poder ser, botar esas ataduras que muchas veces nos tienen atadas. Y qué privilegio para mí poder compartir con ustedes ese mensaje y ese consejo de parte de la palabra de Dios. Un saludo a nuestra hermana Delia Marta, hoy estuvimos reunidas, la verdad es que fue de bendición esa reunión el día de hoy y la verdad es que pudimos hacer esas conexiones sobrenaturales que Dios tiene preparados para cada una de nosotros. Así también el día de ayer estuvimos capacitando a estas mujeres chicas de fe y fue una bendición también poder transmitir y enseñar, ¿verdad?, a cada una de ellas lo que Dios pues nos ha permitido saber, ¿verdad?, por la misericordia de Él, no porque nosotros podamos, sino porque Él es un Dios amplio en misericordia, ¿verdad? Y su palabra dice que aquel que necesite la sabiduría, pues se la pida a Dios y Él los la va a dar. En esta tarde vamos a hablar sobre un tema muy importante y se llama, titulado, ¿verdad?, Cristiano a mi manera. Ya vamos a ver por qué. Es un tema bastante controversial, ¿verdad? Pero que lastimosamente pues lo hemos tenido que vivir a diario en nuestras congregaciones y en muchas áreas de nuestra vida, ¿verdad? Así es que este mensaje no es de una forma confrontativa, sino para que aprendamos y aprendamos a pedirle a Dios esa sabiduría y ese discernimiento para cada día hacer las cosas mejor y ir haciéndolas para su reino, ¿verdad? Para recibir ese favor de Dios en nuestra vida. Así es que hoy creo que ya algunas están conectadas y aquellas que se van a conectar más tarde, bienvenidas a cada una de ellas. Así también estamos aquí con la ayuda de Dios, ¿verdad?, aprendiendo también nosotros. Vámonos ya al tema rapidito y váyase a Santiago 3, 11 y 12. Vamos a estar leyendo, meditando en esos dos versículos, aunque vamos a ocupar otros más, ¿verdad?, porque es un tema bastante amplio que lo podríamos desarrollar en varios cultos, pero vamos a tratar de sintetizarlo siempre dando a conocer ese consejo de Dios para cada una de nuestras vidas. Así es que vaya a Santiago 3, 11 y 12 y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu y dice así: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puedo acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Vamos a orar para dejar ese tiempo en las manos del Espíritu Santo para que sea Él que lo ministre y lo lleve. Señor, te damos gracias por esa oportunidad que nos das de poder estar, Señor, y compartir ese consejo con cada una de estas mujeres que se van a conectar. Aquellas también que no van a poder conectarse, pero que después lo ven en diferido. Señor, bendice a cada una, bendice a cada familia representada, Señor, allí en este ministerio Chicas de Fe. Y a todos aquellos, Señor, que nos van a ver en estos medios de comunicación. Te pedimos que seas tú, Espíritu Santo, que nos guíes, que nos orientes y que nos dejes esa sabiduría que viene de ti. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vámonos entonces a la palabra. Dice que nuestras vidas siempre están llenas de agua. ¿Y quién es esa agua? La palabra de Dios para nuestras vidas. Jesús dice que Él es la fuente inagotable para cada uno de nosotros. Él es esa fuente que usted y yo necesitamos para poder sobrellevar las cargas, para poder llevar los problemas, las adversidades en cada uno de nosotros y poder así irlos superando. Siempre van a haber dificultades, angustias, preocupaciones, dolor, enfermedades, pero más sin embargo, si usted y yo tenemos de esa agua que solo Cristo puede dar a través de su Espíritu Santo, en usted y en mí siempre va a haber una fuente inagotable, fluyendo esa agua viva que es el Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Y hoy vamos a meditar acerca de cristiano a mi manera. Muchas veces conocemos la palabra de Dios, la hemos leído muchas veces, pero no nos hemos puesto a meditar en ella de una forma más sistemática. No la conocemos versículo por versículo, letra por letra, por qué se dijo, por qué se tomó ese ejemplo en la palabra. Y qué importante es que usted y yo aprendamos a entender esa parte,
cristiano a mi manera. Nosotros como cristianos estamos llamados a ser cristianos imitadores de Cristo, porque dice su palabra que usted y yo tenemos que ser imitadores de Cristo. Pero nosotros muchas veces nos llamamos cristianos, pero no somos imitadores de Cristo. Somos imitadores de cualquier otra cosa. Por ejemplo, en la forma política, queremos imitar a los artistas, queremos imitar a las estrellas de cine, queremos imitar a X presidente o a X cantante, ¿verdad? Queremos imitar a cualquier persona, pero nunca nos detenemos a ver qué fruto ya hay en nuestras vidas, en la suya y en la mía. ¿Alguna vez hemos hecho un recuento de lo que ya tenemos, de lo que ya avanzamos en el cristianismo? ¿O todavía estamos como cuando lo recibimos al Señor Jesús en nuestros corazones? Necesitamos ser esa fuente inagotable para que otros puedan llenarse de lo que Dios ya nos dio a nosotros. Entonces vemos como cuando nosotros tenemos una fuente, una fuente es el lugar donde brotan corrientes de agua, ya sea del suelo o entre las rocas. Muchas veces hay lugares, usted no me va a dejar mentir, que hay lugares donde hemos ido y son zonas tan áridas, ¿verdad? Por ejemplo, en Israel hay zonas donde no hay ni un árbol, o sea, ya es puro desierto. Y uno se imagina, se mete en el tiempo cuando está en Israel y uno dice, ¿y por aquí anduvo Jesús? ¿Y cómo hizo Jesús para alimentarse? ¿Cómo hizo Jesús para beber de esa agua? Pero si nosotros sabemos que Él era la fuente inagotable, Él era esa fuente que usted y yo necesitaba cuando estamos en los desiertos. Todos en algún momento vamos a pasar desiertos, todos en algún momento vamos a pasar procesos, pero si usted y yo estamos cimentados en Cristo Jesús, esos desiertos y esos procesos los vamos a poder sobrellevar. Muchas veces no todos van a estar de acuerdo con lo que usted piensa, no muchos van a estar de acuerdo con sus principios y con sus valores, porque van a aparecer cosas desfasadas. Pero todo y cuanto están respaldados con la palabra, usted tiene que seguir hacia adelante viendo el blanco perfecto que es Cristo Jesús en nuestras vidas. Entonces ya vimos que una fuente es donde brota agua. Pero dice la palabra, nos vamos al versículo ahí, al versículo 11 de Santiago 3, 11 y 12, y dice así: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Ese es el primer versículo. Vamos a desglosarlo así un poquito. Nosotros como cristianos estamos llamados a llamar las cosas que no vemos como que si fueran. Quizás muchos para este año hicimos nuestra lista de proyectos, ¿verdad? Nuestra lista de peticiones. Pero yo le pregunto en esta tarde, ya casi vamos terminando el mes de enero, y yo le pregunto, ¿ya ha hecho andar sus proyectos? ¿Ya ha hecho andar esos anhelos que usted tiene? ¿Ya esos propósitos que Dios puso en usted, ya por lo menos usted ya empezó por lo menos a hacer la lista de esas cosas que va a necesitar para ingresar en su proyecto? ¿Ya tomó, ya dio el primer paso de fe que tanto le hemos hablado acá? ¿Ya dio ese paso de fe en ese proyecto que tanto le ha pedido a Dios, pero que usted no ha dado el paso de fe todavía? Como le dije al principio, somos esa fuente inagotable que Cristo quiere hacer en usted y en mí. Pero no depende de Él, depende de nosotros. ¿Qué tan grande nosotros lo dejamos a Él avanzar en nuestra vida? ¿Qué tan grande lo dejamos avanzar en el conocimiento de su palabra? Si le pedimos la sabiduría a Dios, si le pedimos el discernimiento, si le pedimos todos esos dones que Dios tiene preparados para usted y para mí, para que los pongamos a trabajar, para que los anhelemos, dice su palabra, para que los podamos poner a trabajar para el reino de Dios. Entonces vemos cómo somos una fuente llena de amor y misericordia que era Cristo para nosotros. Eso era Jesús para nosotros. Una fuente inagotable de todo lo bueno, de todo ese amor, de toda esa misericordia que solo Él nos puede dar. Pero Él nos hace esa pregunta el día de hoy. ¿Puede acaso una fuente dar dos tipos de agua? Usted y yo sabemos que no. Que o estamos dando agua dulce como cristianos o estamos dando agua amarga. ¿Cuál sería el agua dulce para usted? ¿Ya aprendimos a perdonar a los que nos hicieron daño? ¿Ya aprendimos a dejar a pasar por un lado la ofensa? ¿Ya aprendimos a darle a aquel que quizás nunca nos ha dado nada? ¿Ya aprendimos a dejar nuestro enojo? ¿O todavía estamos enfocados en nosotros mismos? Todavía primero yo, segundo yo y tercero yo. Cualquier parecido, pura coincidencia, ¿verdad? Aquel que solo busca su propio beneficio. Aquel que solo busca agradarse a sí mismo. Personas almáticas, porque en el alma están todos los deseos.
todas aquellas cosas que usted quiere alcanzar que muchas veces no son los propósitos de Dios. Somos personas muchas veces almáticas, pero no somos personas espirituales que avanzamos en el conocimiento de Dios. Seguimos siendo cristianos, pero solo de nombre. Por eso digo, cristiano a mi manera. Y yo me he topado con gente que le digo, ¿y usted es cristiano? Sí, me dice, por la misericordia de Dios soy cristiano. Ah, es cristiano. Pero yo lo veo haciendo cosas que no son de un cristiano. Yo lo escucho decir unas palabrotas que yo me quedo, wow, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? O sea, no puede ser que sea cristiano. O si no, conozco personas cristianas todavía poniendo en mal a otros. O conozco personas cristianos sobrepasando, ahogando al otro para sobresalir muchas veces. Entonces, eso nos da un énfasis y un parámetro para saber si realmente ya nosotros estamos dando agua dulce o solo estamos dando agua amarga. ¿Y cuál sería esta agua amarga? Todas esas malas expresiones que muchas veces salen de nuestra boca, todos esos pensamientos que usted sabe y yo que a Dios no le agradan, pero que más sin embargo afloran más que lo espiritual. Todas esas escenas que usted sabe que no tiene que ver por las noches, toda esa acumulación de cosas que sus ojos logran ver y lo logran meter a su mente y lo logran meter a su corazón, que usted sabe que no son correctas delante de Dios, pero más sin embargo, usted dice que es cristiano, pero todavía no ha aprendido a dominar su carne, no ha aprendido a dominar sus ojos, no ha aprendido a dominar su boca, que con la boca hacemos tanto daño, con la boca dañamos al hermano y ni pensamos, ponemos en mal a otro y nos da igual. Cristiano a mi manera. Y nosotros preguntamos y decimos, ¿y ya es cristiano? Sí, pero no se le nota mucho. A veces creemos que por la seriedad de la gente, es porque la gente no se comunica con los demás y porque es seria, es mala persona. No. El hecho de que usted sea seria, que usted sea alegre, eso no le dice también que es un buen cristiano o un mal cristiano. A veces sabemos cristianos demasiado sonrientes, demasiado aquí, demasiado amor, demasiado, pero solo afuera. En la casa no damos muestras que somos cristianos. En la casa nuestras familias pueden identificar que realmente nosotros no estamos dando esa agua dulce, sino que seguimos dando agua amarga. Entonces, nosotros como cristianos estamos llamados a ser una fuente, así como Cristo era para las naciones, así como Cristo era para todo aquel que necesitaba una palabra de aliento, aquel que necesitaba un consejo, aquel que necesitaba ser fortalecido, aquel que necesitaba no ser criticado, no ser señalado, sino que solamente necesitaba un abrazo de parte de Jesús. Solo necesitaba que Jesús lo viera y dijera, hecho está, y el milagro se hacía. Eso necesita Jesús de cada uno de nosotros. Pero nosotros nos hemos quedado con un cristianismo a mi manera, a lo que yo pienso, a lo que yo creo o a lo que yo me imagino. Y el cristianismo no es nada de eso. Jesús en su palabra nos ha dado una cantidad de promesas para usted y para mí. Pero así también como nos ha dado promesas para usted y para mí, nos han dado estatutos, nos ha dado mandamientos para que usted y yo los podamos cumplir. A veces solo queremos las bendiciones de Dios, pero no nos sometemos a Dios. Entonces, todo eso tiene que ir juntos. Nosotros tenemos que demostrar que ya Dios está en nosotros y que fluyen esos dones espirituales para los demás. Alguien me decía un día de esta semana, platicando con alguien de otro país, y hablábamos sobre un tema bien importante, y es acerca del cristianismo que estamos viviendo en estos tiempos, y vemos cómo la iglesia, cómo las congregaciones están llenas nada más de religiosidad, y vivimos un cristianismo light, como ya se nos dijo que la salvación ya la tenemos y que no la perdemos, que es una gran verdad, pero eso no quiere decir que no vamos a dar muestra de cambio. Eso no quiere decir que no vamos a tratar de mejorar en nuestras áreas, que le estamos fallando a Dios. Eso no quiere decir que cada día nos vamos a proponer. Por eso usa la palabra, si con solamente proponerse, con solo el hecho de querer hacer lo bueno, si nosotros lo hacemos, entonces Dios va a estar ahí para fortalecernos, porque Él es esa fuente inagotable que usted y yo necesitamos. Y vámonos al versículo 12 y dice así: hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunos? No puede una higuera producir aceitunos, porque nosotros sabemos que las higueras, bueno, las que nosotros conocemos, porque en Israel hay otro tipo de higueras, las higueras que nosotros conocemos no dan fruto.
¿Se ha fijado que crecen bien bonitos los palos, pero de repente se marchitan, se secan? Porque la higuera no da fruto. Y ahí vemos la parábola de la higuera, donde vemos que Jesús hasta maldijo a la higuera porque no le encontró fruto cuando la fue a buscar. Entonces, por eso dice aquí la palabra, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? No puede, ¿verdad? O la vid, higos, tampoco puede, ¿verdad? Entonces vemos, así también dice, ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Por eso les decía que este mensaje era para cristianos, ¿verdad? No para aquellos que no conocen del Señor, porque los que no conocen del Señor no hay problema. El problema es nosotros que ya lo conocemos, que hemos dicho y hemos hecho ese trato con Dios, de recibirlo en nuestro corazón, de hacer la voluntad en nosotros y de hacer la voluntad en otros, aunque no nos guste muchas veces hacerlo. Entonces, dice cristiano, ¿cómo yo veo los problemas cuando vienen a mi vida? ¿Cómo los vemos nosotros? ¿Como cristianos o como no cristianos? O ante los problemas no veo mi cristianismo, sino que veo mi vida, veo lo que yo puedo hacer en mis fuerzas. Y Dios no quiere que usted y yo hagamos eso. Él quiere que siempre, a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias, usted y yo sigamos confiando en Él ciega y plenamente. Y váyase a Santiago 1.13. Vamos a ver qué dice Santiago 1.13. Ahí rapidito se lo déle vuelta a la página, ¿verdad? Para que me acompañe a leerlo. Y Santiago 1.13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Se ha fijado que, bueno, usted no me va a dejar mentir que en alguna ocasión algunos cristianos dicen, ay, es que fue tentado, es que fue el diablo el que me puso la piedra de tropiezo y yo caí, es que fue el diablo, le echamos la culpa al diablo por todo, cuando realmente los que hemos permitido que la tentación llegue a nuestra vida somos nosotros mismos. Nosotros mismos, por nuestros pensamientos, por nuestros deseos, por nuestras necesidades fisiológicas, hemos dejado entrar al enemigo en nuestras vidas muchas veces. Hemos dejado ser manipulados por él. Entonces, pero le echamos la culpa al enemigo y decimos, es que el diablo tuvo la culpa de lo que yo hice. Es que yo no quería robar, pero robé porque la tentación me ganó. El diablo me cegó la mente. El diablo me cegó los ojos. Mire, yo no le voy a dejar mentir que el enemigo actúa siempre para hacer el mal a otros. Yo no le voy a dejar mentir porque hay gente que se deja usar por el diablo. Hay gente que se deja usar de una manera que usted se queda, guau, ¿qué pasó aquí, verdad? Con años de ser cristianos, con años de ejercer un liderazgo dentro de las congregaciones. Y usted se queda al mirar y dice, no puede ser. Entonces, pero vemos cómo este versículo nos está haciendo ese énfasis. Y ahí nos dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque a veces le echamos la culpa a Dios de nuestros pecados, de nuestras acciones también. Porque decir, es que Dios lo permitió. No, Dios no lo permitió. Usted se dejó usar. Usted y yo nos dejamos usar por el enemigo. Usted y yo le hacemos más caso a las palabras que el enemigo nos dice que a lo que Dios nos ha dicho a través de sus palabras. Estamos más pendientes de lo que los demás dicen de nosotros que de lo que Dios dice de usted y de mí. Y yo le voy a decir algo de esta tarde. Usted no ha venido a este mundo a agradar a ningún hombre. Usted tiene que agradar a Dios en todas las áreas de su vida. Y muchas veces no van a estar de acuerdo con lo que usted piensa. Pero si lo que usted piensa y lo que usted dice está basado en la palabra, con principios de Dios, no deje que nadie lo mueva de ahí. Luche, pelee la buena batalla de la fe. De la fe. Todo tiene que estar enfocado en la palabra. Si no está aquí, entonces no es. Pero si está aquí y la palabra lo avala, la palabra lo permite, entonces sí. Pero por eso dice el versículo, cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Pero el cristiano a mi manera dice y se justifica, sí, pero Dios sabe que soy débil. Dios sabe que soy carne. Dios sabe que yo no lo puedo, que yo no soy justo, porque la palabra dice que no hay ninguno justo. Sí, yo sé que somos justificados de parte de Dios, porque nosotros por nuestras propias fuerzas no podríamos ser justificados. Pero nosotros tenemos que tener una lucha constante, una lucha todos los días, desde que me levanto hasta que me acuesto. Hay una lucha espiritual batallando en mi cuerpo hacia lo bueno o hacia lo malo. Entonces, ¿a quién edifico más yo? ¿A quién edifico más? ¿A quién le doy más entrada? ¿Le doy más entrada a lo malo? ¿Con lo que veo? ¿Con lo que escucho? ¿Con lo que me dicen? ¿O lo que me quieren hacer creer?
O le doy énfasis a la palabra de Dios cuando me dice que todo lo que pisare la planta de mis pies va a ser mi territorio. Pero yo le doy más énfasis a lo que el enemigo me dice. Cristiano a mi manera. Hago un cristianismo a mi manera. No, fíjese que yo soy cristiano, pero de vez en cuando me echo una cervecita. Usted sabe, ¿verdad? Por sociedad, por lo que usted quiera. De vez en cuando me echo una, ¿verdad? Cristiano a mi manera. Ah, no, yo hago esto, pero en la casa estoy maltratando a la esposa, estoy maltratando a los hijos, pero soy cristiano, ¿verdad? Me pongo el rótulo de cristiano cuando estoy desvalorando muchas veces a mi propia familia. Estoy permitiendo que otras personas hablen de ellos. Estoy permitiendo que cualquier cosa entre a la casa y no somos capaces de ponerle un freno a todo eso. Entonces somos cristianos a nuestra manera. Ah, no, fíjese que yo soy cristiano, pero yo no le hago favores a nadie. Cada quien que vea cómo hace. Cristiano a mi manera. Ah, sí, fíjese que yo soy cristiano, pero yo no pongo mi vida por nadie. Yo no le ayudo a nadie. Cada quien que vea sus problemas y que vea cómo sale. Eso es un cristiano a su manera, porque la palabra no dice eso. La palabra dice otra cosa. Y cuando nosotros la leemos y profundizamos un poquito en ella, nos damos cuenta que tan equivocados estamos y hasta cierto punto mal enseñados, porque esa es otra situación que se da. A veces somos mal enseñados y se nos enseña la palabra superficialmente. Entonces, como es superficialmente, no echa raíces en las personas y tampoco hay un cambio en ellos, porque nuestra palabra no está de acuerdo a lo que aquí dice. A veces hablamos cosas que ni nosotros mismos las cumplimos. A veces decimos cosas que ni hemos empezado a hacer. Pero como queremos sobresalir, como queremos ser mejor que el otro, como queremos avanzar mejor que el otro, queremos que nos pongan en alta estima ahí donde están todos para salir en la foto. Entonces por eso ponemos el pie a los demás y sobresalimos nosotros. Pero yo quiero decirle que el cristiano a la manera de él es así. Pero el cristiano a la manera de Cristo ayuda al que necesita, ayuda al que va entrando. Esfuérzate y sé valiente, dice la palabra. No temas ni desmayes, porque yo soy el Señor tu Dios, que te ayudo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dice siempre, no dice solo en la iglesia, no dice solo en la casa, no dice solo el trabajo, pero a veces en los trabajos, ni en el trabajo saben que somos cristianos. Toda la gente no sabe que usted es cristiano en su trabajo. O en la universidad, nadie sabe que soy cristiano porque los chistes rojos, yo soy la primera que me estoy riendo. O cuando los otros están contando tonteras, yo soy la primera que estoy ahí en primera línea. Y se me nota muchas veces cuando vengo a la iglesia y traigo lo del mundo a la iglesia. Y yo quiero sobresalir. Y en lugar de sobresalir, salgo hablando cualquier tontería, menos enfocada en la palabra. Entonces, un cristiano a la manera de uno mismo, un cristiano a mi manera, es aquel que deja a un lado la palabra y hace su voluntad. Es aquel que hace a un lado la palabra y cree ser sabio en su propia opinión. Cree lo que ha hecho es lo correcto porque así le ha funcionado durante años, dice él. Pero si se pudiera revisar su vida, se diera cuenta que todo, de alguna forma, ha sido arruinado. ¿Por qué? Un cristiano a la manera mía es cuando yo no acepto responsabilidades y mucho menos acepto el consejo de alguien. Porque nadie me puede decir nada. Solo lo que yo digo, así es y así se queda y así va a ser. Porque es un cristiano a mi manera. Pero si yo me voy a la palabra no dice eso. La palabra dice de que yo tengo que aprender a escuchar al otro. Que tengo que tomar en cuenta la opinión del otro. Porque en la multitud de consejeros, dice, está la sabiduría. Entonces yo no puedo quedarme solo con mi opinión, porque solo en mi opinión no voy a avanzar en el ministerio, o no voy a avanzar en mi trabajo, no voy a avanzar en la universidad, sino que tengo que escuchar el consejo de todos, porque a veces tenemos de menos a los jóvenes cuando dan un consejo, pero la misma palabra dice que nadie tome en poco tu juventud, que nadie tome en poco tu juventud, porque a veces Dios habla a través de los jóvenes. Dios ministra a través de los jóvenes. Dios orienta a través de los jóvenes. Aquellos que se quieren dejar usar para el reino de Dios. Cuando tú eres una mujer y un hombre o un joven o una joven que te quieres seguir el lineamiento de Dios, no importa que nadie te vea donde tú estás ejerciendo. No importa que nadie sepa lo que tú haces, porque el que lo tiene que saber ya lo sabe. Y Él sabe que en el momento justo te va a promover. Él sabe que va a llegar un tiempo en que vas a ser
te va a llevar al desierto a prepararte. Te va a llevar al desierto a prepararte, pero va a llegar un momento que te va a sacar del desierto y te va a llevar a esa tierra prometida que tanto has estado esperando. Pero aprende a ser un cristiano a la manera de Cristo. Aprendamos a ser cristianos a la manera de Cristo, no a nuestra manera, no un evangelio a mi manera, no un evangelio a mi comodidad, no, un evangelio a la manera de Cristo. Y Jesús siempre compartía, Jesús siempre ayudaba, Jesús siempre promovía, Jesús siempre daba palabras de aliento. Jesús nunca te botaba los sueños, al contrario, te incitaba para que siguieras luchando en esos sueños. Te daba las herramientas necesarias para que tú lograras tus sueños. Aquellos que eran miedosos, les quitaba el miedo y los hacía grandes hombres de Dios. A lo largo, cuando nosotros leemos la palabra, vemos desde el Nuevo y el Antiguo Testamento cómo cuántos hombres no querían el llamado de Dios cuando Él los llamó al ministerio. Muchos decían, Señor, pero ¿y cómo yo si no puedo ni hablar? ¿Cómo yo si no he estudiado? ¿Cómo yo, Señor, yo no lo voy a poder hacer? O muchos se negaron a ese llamado que Dios les hizo. Pero más sin embargo, ellos tuvieron la decisión y la determinación de decir, sí, heme aquí, aquí estoy. Y se dejaron guiar por el Espíritu Santo. Y fueron esos grandes hombres que están plasmados en la palabra de Dios. Entonces vemos cómo ser cristiano a la manera de Cristo, frutos a corto tiempo. Pero el cristiano de verdad, a la manera de Cristo, da frutos a largo tiempo, da frutos al 30, al 60, al 80 y al 100%. Y no solo da frutos aquí en la tierra, da frutos en el cielo también. Porque allá tenemos guardadas todas las coronas que nos esperan. Para aquellos que tratemos, no se justifique y diga usted, es que la carne es débil. Es que Dios sabe de que yo soy carne y de que yo fallo, no, pero usted domina su carne. No me diga que usted no la domina. Ayune y usted va a aprender a dominar su carne. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cuando nosotros sometemos la carne a ese espacio de nada de alimentos, entonces usted aprende a dominar su carne. Si usted aprende a dominar su carne, va a aprender a dominar todo su cuerpo. Va a aprender a dominar sus ojos, va a aprender a dominar sus oídos, sus pasos, a dónde van encaminados. Pero cuando no tenemos la dirección de Dios, fácilmente nos podemos equivocar y podemos errar al blanco perfecto. Jesús quiere que cada uno de nosotros tengamos ese discernimiento de la palabra. Muchas veces hay maltratos en las familias, muchas veces hay maltratos en los empleos, muchas veces hay maltrato en las propias congregaciones. Muchas veces hay tantas cosas injustas que se dan. Más sin embargo, yo quiero decirle que usted tiene que poner su mirada en el autor y el consumador de todo lo bueno, que ese es Cristo Jesús. Nunca ponga la mirada en un hombre. Un hombre va a fallar siempre. Un hombre hoy va a decir una cosa y mañana va a hacer otra, porque es un hombre. Y más si no te da el discernimiento, si no te da la sabiduría de Dios, este hombre va a ir de caída en caída. Pero si usted y yo aprendemos a identificar a cristianos de verdad, comprometidos con Dios, para hacer la voluntad de Dios, usted va a ir viendo el desarrollo de ellos, quizás en algo pequeño, pero va a ir cómo Dios lo va a ir promoviendo, cómo Dios lo va a ir sacando adelante. Y eso es lo que usted y yo queremos. Y vamos a ver que un cristiano a mi manera, vamos a ver que dice Santiago 3.9, váyase ahí mismo a Santiago 3.9, y estamos con el título Cristiano a mi manera, pero usted y yo sabemos que no somos cristianos a nuestra manera, sino que tenemos que ser cristianos a la manera de Cristo, como Él nos ha dejado plasmado en su palabra, ¿verdad? Porque es fácil ponerme rótulo de cristiano, pero no hacer lo que la palabra dice, eso es facilísimo, y así vemos mucho dentro de las congregaciones. Entonces, Santiago 3.9, mire lo que nos dice, y es algo bien importante lo que nos dice aquí, dice, con nuestra boca, porque estamos hablando de dos fuentes, ¿verdad? La fuente de agua dulce y la fuente de agua amarga, ¿verdad? Pero estamos haciendo en el área cristiana, de cuáles somos nosotros, de cuáles usted y yo. Entonces vámonos ahí al versículo 3.9 de Santiago y dice así. Está hablando de la boca, de la lengua, está hablando ahí ese versículo específicamente, de la lengua. Y dice, con ella bendecimos al Dios. El Padre, no, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a imagen y semejanza de Dios. Mire qué contradictorio muchas veces lo que nosotros podemos estar hablando. Nosotros decimos que amamos a Dios, levantamos las manos que hablamos a Dios, nos hacemos espíritus flauticos en el culto, ¿verdad? Para que todos nos vean y para que todos digan, ay, no es que el hermano es... Solo las plumas le faltan, solo las alas le faltan.
O a esta hermanita, ¿verdad? Solo las alas le faltan, solo las plumitas para que vuele al cielo. Entonces vea lo que dice ese versículo y veámoslo rapidito ahí despacito, 3:9, para los que se van conectando, y dice: con ella bendecimos al Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces usted no me diga que es un cristiano a la manera de Cristo si con su boca usted maldice a su hermano que vive con usted, o que quizás no vive con usted, pero es su compañero de trabajo, es su compañero de la universidad, es su familiar, y con ella mismo estamos bendiciendo a Dios en el culto. ¿Cómo así? ¿Cómo es posible que nosotros muchas veces hemos caído en la religiosidad como cristianos? En la religiosidad, porque por un lado decimos una cosa con nuestra boca, pero por el otro lado hacemos y hablamos otras cosas. Mire, se quedaría usted admirado de cuánta gente cristiana maldice a su misma familia. Se quedaría admirado de cuánta gente dice unas palabrotas, hermano, que usted se queda con la boca abierta. Se quedaría admirado de ver cuántas gentes cristianas maldicen a sus hijos. Quizás no tienen hijos perfectos, pero usted no tiene por qué maldecirlos. Usted siempre tiene que hablar lo contrario que el diablo dice que ellos son. Sus hijos pueden estar cometiendo un error, sí, pero usted tiene que hablar lo contrario a eso, porque usted no le va a hacer caso a lo que el diablo diga, ni lo que el diablo esté utilizando en ese momento para desestabilizarnos. No, nosotros tenemos que hablar lo contrario para contrarrestar las acechanzas del enemigo. Pero es increíble cómo muchas veces de nuestra misma boca andamos hablando de los demás, andamos contaminando a los demás, y somos cristianos. Entonces estamos dando dos tipos de agua, agua dulce y agua amarga. Pregunto, ¿de cuáles somos nosotros? Si Cristo estuviera aquí enfrente de nosotros, ¿qué nos dijera en estos momentos? Él nos haría una evaluación y nos diría: arregla esto, porque Jesús nunca nos va a condenar. Él no condena a nadie, nosotros mismos nos condenamos muchas veces. Él no condena a nadie y Él tampoco tienta a nadie. Nadie diga: es que el diablo me hizo caer. No, fue usted, fueron sus concupiscencias. Fueron su falta de vida espiritual en la intimidad. Fueron sus pensamientos. Fueron sus ojos lo que lo llevaron a cometer ciertas actitudes que no están de acuerdo ni están bajo la voluntad de Dios. Pero usted se llevaría un asombro increíble de conocer personas que nada que ver con lo que dicen. Me recuerdo en una ocasión estábamos reunidas con unas hermanas, ¿verdad? En una reunión. Y resulta que las hermanas estaban enemistadas en el mismo grupo. En el mismo grupo, enemistadas, no se hablaban. ¿Y por qué están enemistadas? Porque la otra dijo algo de la otra y a la otra no le gustó, entonces ya no se habló con ella. Ajá. Pero ¿cuál es el trabajo del enemigo así? Aquí, poner enemistad entre hermanos. Poner esa enemistad para que no haya como ese fluir del Espíritu Santo en nosotros. Nosotros muchas veces decíamos la vez pasada, tenemos al Espíritu Santo, pero tenemos contrictado con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de actuar. Lo tenemos contrictado siendo cristianos. Entonces Él no se puede desarrollar en un corazón que está contaminado. Él no puede fluir. Él no puede tener esa libertad de fluir a través de nosotros, porque nosotros lo tenemos contrictado. Entonces, qué tremendo es cuando nosotros somos cristianos a nuestra manera, a mi manera. Como alguien dice: yo soy cristiano, pero yo a mi manera. A mí no me gusta que me digan esto, a mí no me gusta que me digan lo otro, a mí no me gusta sujetarme a mis autoridades. Cuando hay autoridades plantadas en todo lugar, así en los trabajos, en las congregaciones, en la universidad, hay autoridades que usted y yo tenemos que respetar, aunque no nos guste. Pero es parte del proceso. Entonces, cuando usted sabe que ya maduró, cuando usted respeta sus autoridades. Mientras usted no respeta sus autoridades, no ha crecido nada. Ni espiritualmente, ni emocionalmente, ni mentalmente no ha crecido. Pero cuando usted aprende a respetar a esas autoridades impuestas, no por usted, porque las autoridades las pone Dios. Igual. Entonces, vemos cómo muchas veces con nuestra boca bendecimos a Dios,
y cantamos y alabamos y podemos estar leyendo y podemos cantar alabanzas, podemos ser ministras de oración e intercesión, todo podemos hacer. Pero con nuestra lengua estamos botando todo lo que hemos construido en un día. Con nuestra boca estamos maldiciendo, estamos hablando mal de la hermana, o estamos poniendo en mal a la hermana o al hermano, lo estamos poniendo en mal. O muchos, para ellos quedar bien, ponen en mal a medio mundo, pero ellos siempre salen como caballitos de mar, ¿verdad? En alto. Cuando Dios conoce las intenciones de nuestros corazones, Él sabe con qué nosotros hacemos las cosas, con qué propósitos. Él ha hecho a los hombres a imagen y semejanza de Dios. Nosotros no somos cualquier cosa. Nosotros somos hijos de un gran rey. Nosotros somos esa niña de los ojos del Señor. Pero Él quiere que usted y yo nos comprometamos con Él, a honrarlo a Él, a honrar a Dios donde estemos y a hablar de Él, a poner esos dones a trabajar, a poner esos talentos. Ayer daba una capacitación acerca de los talentos y de los dones a unas hermanas. Y yo les decía que los dones nosotros los tenemos que anhelar como cristianos. Y eso lo da el Espíritu Santo a cada uno que se lo pida. Pero Él lo da. Y Él usa a quien Él quiere. No al que quizás es más sabio o al quizás que es más santo. No, Él usa a quien Él quiere. Y hablábamos de los talentos. Que los talentos son habilidades que usted y yo tenemos para ejecutar algo. X actividad. Entonces, el talento usted lo tiene que poner a trabajar. Pero lo que hizo el hombre, ¿se acuerda? Cuando dice la Escritura que el hombre se fue y repartió a cada uno sus talentos, ¿verdad? A cada una de las personas que estaban a cargo de él le dio diferentes talentos conforme, dice, a su capacidad y conforme a la fe que cada uno de ellos tenía. Pero a uno le dio un talento y ese fue y lo escondió. ¿Cuántos talentos usted tiene escondido, hermana y hermano que me está viendo? ¿Cuántos talentos Dios le ha dado y usted los tiene escondidos solo para usted? No los ha puesto a trabajar para el servicio de Dios. Yo le pregunto algo, ¿ya está enseñando lo que Dios le dio? Porque este siervo malo y negligente, que al final de la porción usted lo puede leer, y ahí dice que él escondió su talento porque sintió miedo, dice, y no lo puso a trabajar. Y el que le dieron 4 los puso a trabajar, y al que le dieron 5 los puso a trabajar, y así sucesivamente a todos los que Dios le dio, los puso a trabajar. A todos los que el hombre le dio, los puso a trabajar. Y cuando viene el Señor de estos 5 hombres que estaban ahí, les pregunta a cada uno de ellos, y todos le entregaron los intereses. Pero cuando llega donde el siervo malo y negligente, cristiano a mi manera, ¿verdad? Me gusta esta comparación entre la negligencia. Entonces cuando llega ahí, le dice, es que tuve miedo y lo escondí. El talento que me diste lo escondí. Ah, ¿y por qué no lo diste? Para que ganara intereses. Y por lo menos, le dice, los intereses me hubieras entregado. Y él dice, tuve miedo. No lo puso a trabajar al servicio de Dios. Dios le ha dado talentos a usted, hombre, y a usted, mujer, que me ven. Pero no son suyos. Dios se los ha dado para que usted comparta con los demás. Para que usted enseñe a los demás. Para que usted no se haga dueño de lo que no es suyo. Los talentos son de Dios y Él nos lo da a cada uno de nosotros, porque los talentos son destrezas que usted y yo tenemos. Pero entonces Él quiere que los pongamos a trabajar. No quiere que los tengamos guardados. Quieren que así como nos enseñaron a nosotros con paciencia, con amor, nosotros enseñemos a otros con paciencia y con amor, que es lo que muchas veces nos cuesta porque somos cristianos a nuestra manera. No es que yo lo aprendí, a mí nadie me lo enseñó. A mí me costó aprender, así que le cueste a aprender. Eso es ser cristiano a mi manera, porque Jesús no haría eso. Jesús, si yo voy y le digo, Señor, yo quiero que me enseñes esto, yo quiero que me ayudes en esto, Él va y con un corazón tierno y con un corazón lleno de amor, me enseña lo que yo le estoy pidiendo. Entonces así tenemos que ser nosotros, no ser cristianos solamente del diente al labio. Cristiano a mi manera, hago lo que quiero, veo lo que quiero, escucho lo que quiero, digo lo que quiero. Y como ya tengo la salvación, ¿verdad? Pero el problema es esa recompensa que usted y yo esperamos en los cielos cuando Cristo nos llame a cada uno a su presencia. ¿Qué le vamos a entregar? ¿Cuál es el trabajo que Él nos dejó y que nosotros lo hicimos? ¿Los talentos los pusimos a trabajar? ¿Los dones los pusimos a trabajar?
Mucha gente tiene dones, otros tienen talentos, pero no los hemos puesto a trabajar. Entonces, Dios quiere que seamos cristianos de verdad. Váyase a Gálatas 6:7. Vamos a ver qué dice Gálatas 6:7, porque a veces podemos tener todo esto, pero a veces no nos damos cuenta de que Dios nos está viendo en todas las áreas de nuestra vida. Que Dios está puesto sus ojos, dice su palabra, de día y de noche sobre la humanidad. Sobre todo, sobre usted y sobre mí. Y dice ahí Gálatas 6:7, dice, no os engañéis. Mire, así comienza en signo, punto y coma. Y hay un respirar. Cuando usted encuentra el punto y coma en la palabra, respire, porque Dios algo le quiere decir. No os engañéis. A veces estamos cristianos dentro de las congregaciones, pero estamos engañados nosotros mismos creyendo hacer lo correcto y no lo estamos haciendo. Y dice, Dios no puede ser burlado. Usted no se puede burlar de Dios. Usted y yo no nos podemos burlar de Dios. Hay gente que cree que lo que hace, ya Dios lo vio, pero como me va a perdonar, solo le pido perdón y ya estuvo. No, Él sabe que usted lo está haciendo con un corazón. Así como dice aquí, no puede de una misma boca salir agua dulce y agua salada. Tampoco de un corazón puede salir buenos deseos y malos deseos para los demás. Entonces, ahí en el versículo dice, Dios no puede ser burlado. Lo que usted y yo hagamos, Dios ya lo sabe. Y Él lo tiene anotado. Y dice, más adelante, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. He visto a muchas personas a lo largo del tiempo que han hecho daño a otros y creen que lo que hicieron ya se le olvidó a Dios. Pero a Dios no se le olvida lo que nosotros hacemos. Y ya siendo cristianos, tarde o temprano se nos va a pasar la factura de todo lo que hayamos hecho, de lo que estemos haciendo y de lo que vayamos a hacer. Tarde o temprano. Pueden pasar 5 años, 10 años, 20 años, y a usted se le va a haber olvidado. Pero va a llegar un momento en que Dios le va a recordar las cosas malas que hemos hecho y le va a decir, ¿te acordás hace 20 años lo que hiciste? ¿Te acordás hace 25 años lo que dijiste contra esta persona? Y mire, las palabras son un boomerang. Las palabras son un boomerang, regresan y regresan cargadas. Regresan cargadas por nuestra misma boca. ¿Cuántas veces quizás hay mujeres y hombres que los han maldecido aquí? Que les han dicho, no podés, no valés, no lo vas a lograr, no lo vas a alcanzar, es que no tenés, es que no naciste en cuna de oro. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa palabra de parte del diablo usando a otras personas? ¿Cuántas veces? Muchas veces. Pero eso depende de usted, de la madurez espiritual que usted y yo hayamos aprendido a tener en este largo tiempo. No todos son cristianos maduros. Hay cristianos que no están madurados en nada. Somos cristianos tiernos, otros estamos verdes, otros entre medio y otros ya están maduros, ¿verdad? Entonces, vemos cómo dice la palabra, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar, ¿verdad? Entonces, cristiano a mi manera es aquel que cree que Dios no ve las cosas que hacemos. Es aquel que cree que sí, yo hice algo malo, pero como a mí me han enseñado que solo voy, me hinco y pido perdón y ya pasó. Sí, pero la factura siempre se le va a pasar. Eso no se lo dicen. Sí, es cierto, Dios lo perdona y eso es una realidad porque Él es grande en misericordia y grande en amor, pero las consecuencias las va a pagar usted solo y yo también. Así que eso no lo vamos a quitar. Esa factura ya está ya hecha. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como cristianos de verdad en Cristo? No seguir abonando más a esas facturas. Quedarnos, no, me quedo, no, nadie va a cambiar mi convicción, nadie va a cambiar mis valores, mis principios, nunca. Fíjense lo que les voy a decir, hombre y mujer que nos están viendo, nunca participe en pecados de otras personas, nunca lo haga, porque esos pecados de otras personas lo van a alcanzar a usted también. Dice la palabra que hechor y consentidor, fíjense. El que hace como el que consiente, el mismo pecado tienen los dos. Y eso lo vemos después de 5 años, eso lo vemos después de 10 años, eso lo vemos después de 25 años. Porque nosotros tenemos tiempo, pero Dios no tiene tiempo. Para Él dice su palabra que un día son como 1000 años. Entonces usted para nosotros, pero si es que eso lo hice hace 25 años, ¿y por qué hasta hoy? Sí, porque un día lo hiciste. Y lo hiciste porque eras cristiano y creíste que nunca
esa factura se te iba a pasar. Pero se te va a pasar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como cristianos? Dios nos da siempre la salida para esas cosas que nosotros hemos hecho o que estamos haciendo que no le agradan a Dios. Entonces, Dios nos dice, tranquilos, como le dijo a la mujer que le iban a apedrear, ¿se acuerdan? La historia de la mujer adúltera. Todos la iban a apedrear, todos los hombres le iban a apedrear, pero el hombre no sé por qué no estaba ahí para que lo apedrearan también, porque él era culpable también. Y los sacerdotes, como está, yo siempre he dicho que el talibán que adulteró con la mujer era chero del sacerdote, ¿verdad? Para que no le hiciera nada, como era el líder quizás, como era el servidor, no le podían hacer nada. Pero más sin embargo, él era culpable también. Y Jesús lo sabía. Y si hay algo que Jesús tiene, es justicia. Nunca nos vamos a librar de la justicia de Dios. Jamás. Nosotros podemos hacer y deshacer, burlarnos, chistar, reírnos, todo lo que queramos. Pero la justicia de Dios, usted y yo, nos vamos a salvar. Porque Dios es justicia. Y Él dejaría de ser injusto si no nos paga a usted y a mí después que ya lo recibimos en nuestro corazón, pero seguimos siendo cristianos a nuestra manera. Él es justo siempre. Y Él va a recompensar a cada uno conforme a nuestras acciones, a todo lo que hemos dicho y lo que hemos hecho. Entonces, esta mujer encontrada en pleno momento del adulterio, solo a ella la llevaron y a ella la iban a apedrear, pero ahí estaba la redención de ella. Jesús sabía que era culpable, pero ella vio la humildad de esta mujer y vio el ego, vio el machismo de estos hombres queriéndole apedrear a esta mujer. Entonces le dijo, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno hay, Señor, todos se fueron. ¿Y qué dice? ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? Ni yo te acuso, ni yo, le dijo, siendo Él el Hijo de Dios, santo, perfecto, recto, ni yo te acuso, le dijo. Pero le dio una condicionante. Y ese es el problema muchas veces de nosotros los cristianos, que las condicionantes las saltamos, que las condicionantes no nos gustan. Le dijo, sí, yo te perdono. Y le dijo, vete. Le dijo que se fuera, vete, pero no peques más. O sea, no sigas haciendo esto, no te sigas metiendo en esta cosa, no te sigas enredando en lo mismo, no sigas practicando la chambrología, no sigas criticando a los demás, no sigas vituperiando, no sigas maldiciendo. Eso le dijo Jesús a esta mujer y nos da una gran enseñanza a nosotros como cristianos. Pero el cristiano a mi manera, ¿verdad? El cristiano a mi manera cree que puede hacer todo y no pasa nada porque ya tiene la salvación. Sí, la salvación la puedes tener, pero las consecuencias de tus actos los vas a pagar. Eso sí lo va a pagar. Y eso es lo que no se nos dice muchas veces. Solo Dios nos dice una parte del versículo, pero la otra parte no nos la dicen. Y ahí es donde usted y yo tenemos que ser sabios y prudentes y sensatos y decir, sí, pero aquí hay una condicionante. Aquí digo, y no peques más. O sea, no sigas haciendo lo que estás haciendo, mujer. Yo ya te perdoné, ya te limpié. Cuídate, cuida tus ojos, cuida tus pensamientos, cuida tu cuerpo, le decía en ese momento. Ya no sigas practicando esto, porque tú vales la sangre mía, tú vales, tú eres mi redención. Eso le dijo Jesús. Ya no sigas practicando lo mismo, cambia tu forma de ser, cambia tu forma de mirar las cosas. Ya no menosprecias a los que tienes a tu lado. Eso nos dice a nosotros hoy. Ya no humillas a aquel que está trabajando para ti. Ya no humillas a tu esposa, ya no humillas a tus hijos, ya no humillas a tu familia, ya no. Ya cambia de pensamiento, cambia de corazón. Seamos cristianos a la manera de Cristo, no seamos cristianos a mi manera, porque tenemos el rótulo, pero nuestras obras dicen otra cosa. Espero que este mensaje nos haya ayudado a todos, pero cuando yo lo hice me habló a mí primero, y yo sé que a usted le ha hablado también. Así es que le damos gracias a Dios por este tiempo. La verdad es que Dios tiene planes para cada uno de nosotros, para cada una de nuestras vidas. Eso lo voy a mencionar a las hermanas que estuvieron conectadas y decirles que siempre las llevo en oración. Siempre estoy orando por ellas, ¿verdad? Peticiones usted puede mandar ahí al Ministerio de Chicas de Fe, porque ahí hay un número especial para sus peticiones. Y ellas todos los lunes, los martes, están orando por esas peticiones. Y la verdad es que son mujeres de bendición. Entonces, vamos a ver en las Chicas de Fe, Patricia Ardón Ibáñez, Ana Julia, Cafrefe Ortiz, Delia Mártir, Jessica de Cerritos, Claudia Merlos, Víctor Edgardo González, Maní dice que Moni RM dice que tiene un tumor, vamos a orar por ese tumor. Carla Meléndez, Sara de Monterrosa,
y Aide Castro, ¿verdad? Entonces, vamos a orar por cada uno de ellos y vamos a poner en oración todas estas peticiones. Y quiero decirle que si usted manda una petición, tiene que tener fe de que Dios lo va a sanar, de que Dios va a hacer ese milagro sobrenatural en su vida y en la mía. Dios va a obrar a su favor. Mire, tenemos testimonios increíbles de lo que Dios ha hecho y está haciendo en muchas personas que han mandado sus peticiones de oración. Es increíble, yo me quedo admirada. Y un día les voy a poder contar un testimonio que me llena de tanta felicidad. Estamos orando para esa persona ya. En 2 días prácticamente le van a dar el alta. Y ya tiene creo que 4 meses de estar en el hospital. Y donde los médicos no daban salida, donde los médicos dijeron de aquí no va a salir, esta persona ya no va a vivir, pero de ahí Dios la ha sacado. Y así lo va a sacar a usted, hermana y hermano que me escuchan. Cualquier petición, no duden en mandarla. Ahí está un ministerio de oración e intercesión permanente, 24 horas al día. Y me consta porque yo las veo conectadas a estas mujeres hasta las 10, a las 11 de la noche, aprendiendo acerca de la palabra, orando por las demás. Las felicito por ser un ministerio de mujeres chicas de fe activo. Y de esas mujeres necesita Dios para su reino. Así que vamos a orar por cada uno de ellos para que sea Dios el que tome el control de todo eso. Digamos, Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esa oportunidad, Señor, que tuvimos de poder dar ese consejo, Señor, para cada uno de tu pueblo. Así te pedimos, Señor, por cada una de estas familias que estuvieron conectadas, por cada familia, Señor, tú conoces sus necesidades, sus problemas, sus angustias, sus enfermedades, sus preocupaciones, el dolor que muchos de ellos puedan estar pasando. Pero hoy, Señor, declaramos una palabra de sanidad sobre cada uno de ellos, sobre sus finanzas, sobre sus empresas, sobre cada una, Señor, de las familias aquí representadas. Te pedimos que tú hagas un milagro sobrenatural en cada uno de ellos. Todo te lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ha sido un privilegio estar con ustedes. Nos vemos en el próximo Chicas de Fe. Bendiciones a todos.